En el cumpleaños de mi sobrino ocurrió algo que jamás pensé que viviría. Ese día, mientras todos sonreían, cantaban y celebraban como si fueran una familia perfecta, yo estaba enfrentando la peor traición de toda mi vida. Cuando le pedí a mi familia que me devolviera mis tarjetas de crédito y mi computadora portátil, cosas que me pertenecían y que estaban usando para sacar mi dinero sin mi permiso. La situación explotó de una manera que nadie esperaba. Mi hermano fue el primero en perder el control. Apenas escuchó mis palabras, su rostro se puso rojo de coraje y comenzó a gritarme frente a todos los invitados. Mi madre no tardó en unirse. Ella también empezó a levantar la voz, señalándome con el dedo y acusándome de ser egoísta, desagradecida y de querer arruinar la fiesta de un niño. Era increíble escuchar esas palabras viniendo de las mismas personas que me habían estado robando durante meses. Yo traté de mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza, pero me negaba a dejar que me intimidaran. Había pasado demasiado tiempo soportando mentiras, manipulaciones y abusos. Ya no estaba dispuesta a quedarme callada. Solo quiero lo que es mío, dije con firmeza. Devuélvanme mis tarjetas, mi laptop y cada centavo que me han quitado. Pero esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego. Mi hermano dio un paso hacia mí lleno de furia. Mi madre comenzó a llorar de manera dramática para llamar la atención de los invitados. Algunos familiares observaban incómodos. Otros fingían no escuchar nada. Y mientras todo aquello ocurría, mi padre permanecía en silencio. Al principio pensé que estaba tratando de calmarse. Qué equivocada estaba. De repente, sin advertencia alguna, mi padre caminó directamente hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una rabia que nunca antes había visto. Antes de que pudiera reaccionar, me arrebató una de mis muletas. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de protegerme. Perdí el equilibrio al instante. Mi cuerpo cayó pesadamente contra el suelo. Sentí un dolor terrible recorrer mi pierna lesionada. Escuché algunos gritos de sorpresa entre los invitados. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras intentaba incorporarme, confundida y adolorida, vi a mi padre levantar la muleta con ambas manos. Durante una fracción de segundo pensé que solo estaba tratando de asustarme. No era así. Con toda su fuerza, descargó el golpe directamente contra mi cabeza. El impacto fue brutal. Un estallido de dolor atravesó mi cráneo. Todo se volvió blanco. Sentí un zumbido ensordecedor en mis oídos. La sangre comenzó a correr por mi rostro y a caer sobre el césped perfectamente cuidado donde unos minutos antes los niños habían estado jugando y riendo. Los invitados quedaron paralizados. Algunos comenzaron a gritar. Otros retrocedieron horrorizados. Las madres cubrieron los ojos de sus hijos. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Mi propia familia tampoco parecía entender lo que acababa de pasar. Mi padre seguía sujetando la muleta. Mi hermano estaba inmóvil. Mi madre tenía el rostro completamente pálido. Y yo estaba allí, tendida en el suelo, sintiendo como la oscuridad comenzaba a envolverme poco a poco. Mi visión se volvió borrosa. Las voces a mi alrededor parecían alejarse. Todo se estaba apagando. Pero ellos habían cometido un error enorme. Un error que cambiaría sus vidas para siempre. Porque durante meses había sospechado que algo terrible estaba ocurriendo a mis espaldas. Meses durante los cuales descubrí secretos que jamás imaginé encontrar. Meses reuniendo pruebas. Meses documentando cada mentira, cada robo, cada engaño y cada traición. Y justo antes de perder el conocimiento por completo, cuando sentía que la oscuridad estaba a punto de tragarse todo, logré mover una mano. Solo necesitaba unos segundos. Solo un movimiento más. Solo presionar un botón. Y eso fue exactamente lo que hice. 2 segundos antes de desmayarme, presioné ese botón. Lo que ocurrió después convirtió aquella fiesta de cumpleaños en una auténtica pesadilla. Las enormes pantallas instaladas para la celebración cobraron vida. Los teléfonos comenzaron a recibir archivos. Las grabaciones empezaron a reproducirse. Los documentos aparecieron frente a todos. Las conversaciones secretas quedaron expuestas.
Las transferencias de dinero robado salieron a la luz. Los mensajes donde planeaban aprovecharse de mí aparecieron uno tras otro. Las pruebas eran imposibles de negar. Frente a más de 50 invitados, la máscara de mi familia comenzó a derrumbarse. Cada mentira quedó descubierta. Cada engaño fue revelado. Cada acto de traición salió a la superficie. Y mientras yo me hundía en la inconsciencia, escuché algo que jamás olvidaré. Los gritos de pánico de mi familia. Porque por primera vez en sus vidas, ya no podían esconder la verdad. Pero para entender cómo llegamos a ese momento tan aterrador, primero tengo que contarles cómo comenzó toda esta historia. Mi nombre es Cristina. Tengo 27 años. Y si me hubieran conocido 18 meses antes de aquel cumpleaños, habrían visto a una mujer completamente diferente. Era el tipo de persona que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas. Creía que el amor significaba sacrificio. Creía que una buena hija debía ayudar siempre. Creía que la familia era lo más importante. Y estaba dispuesta a entregar absolutamente todo por las personas que amaba. Vivía en un hermoso suburbio de Columbus, Ohio, una zona tranquila y agradable donde parecía que todo era perfecto. Las calles estaban limpias, los jardines siempre perfectamente cuidados y las casas parecían sacadas de las páginas de una revista de bienes raíces. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban por las mañanas y donde los niños podían jugar sin preocupaciones. Desde afuera, mi vida parecía un sueño. Tenía una carrera exitosa. Un buen salario. Un hogar cómodo. Y un futuro prometedor. Trabajaba como analista principal de datos para una importante empresa de tecnología financiera ubicada en la ciudad. Mi trabajo era exigente, pero me encantaba. Pasaba horas frente a varias pantallas analizando enormes cantidades de información, buscando patrones ocultos y resolviendo problemas complejos que otras personas ni siquiera podían comprender. Mientras muchos veían números sin sentido, yo veía historias. Veía conexiones. Veía oportunidades. Tomaba montañas de datos desordenados y caóticos y los convertía en sistemas claros, organizados y fáciles de entender. Era buena en lo que hacía. Muy buena. Mis compañeros confiaban en mí. Mis supervisores valoraban mi trabajo. Y gracias a años de esfuerzo, disciplina y sacrificios, había logrado construir una vida estable. Una vida que pensaba que seguiría mejorando. Lo que no sabía era que las mismas personas por las que había trabajado tan duro estaban preparándose para destruir todo aquello que había construido. Y cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para escapar de la tormenta que se acercaba. El mundo corporativo en el que trabajaba no era fácil. Era un ambiente lleno de presión, competencia y expectativas enormes. Cada día representaba un nuevo desafío. Había fechas límite imposibles, reuniones interminables, proyectos complejos y decisiones que podían afectar millones de dólares. Muchas personas no soportaban ese ritmo. Algunos renunciaban después de unos meses. Otros terminaban completamente agotados. Pero yo era diferente. A mí me gustaban los retos. Me gustaba resolver problemas difíciles. Me gustaba demostrar que podía hacer cosas que otros consideraban imposibles. Mientras muchos veían estrés, yo veía oportunidades. Mientras otros se rendían, yo trabajaba más duro. Y poco a poco, todo ese esfuerzo comenzó a dar resultados. Para cuando cumplí 26 años, mi carrera estaba en el mejor momento de mi vida. Había ascendido varias veces. Mis jefes confiaban plenamente en mí. Mi trabajo era reconocido por toda la empresa. Y mi salario había alcanzado una cifra que jamás imaginé cuando era estudiante. Ganaba más dinero del que mis padres habían ganado juntos durante gran parte de sus vidas. Para muchas personas, aquello habría significado una vida llena de lujos. Autos deportivos. Ropa de diseñador. Viajes exclusivos. Restaurantes caros. Joyas. Bolsos de miles de dólares. Vacaciones en Europa publicadas en redes sociales. Pero yo no era así. Nunca me interesó presumir. Nunca me obsesioné con las marcas.
Nunca sentí la necesidad de demostrarle al mundo cuánto dinero ganaba. De hecho, seguía viviendo de manera bastante sencilla. Compraba ropa normal. Manejaba un automóvil práctico. Y casi nunca gastaba dinero en mí misma. Porque cada vez que recibía un bono o veía crecer mi cuenta bancaria, pensaba en una sola cosa. Mi familia. Desde que era niña me enseñaron que la familia era lo más importante. Escuché miles de veces frases como: la sangre pesa más que el agua. La familia siempre está primero. Cuando uno triunfa, todos triunfan. Los hijos buenos ayudan a sus padres. Los hermanos deben apoyarse pase lo que pase. Esas ideas quedaron profundamente grabadas en mi mente. Yo las creía con todo mi corazón. Mis padres, Roger y Megan, se aseguraban constantemente de recordármelo. Siempre me hablaban de todos los sacrificios que habían hecho para criarme. Me contaban lo difícil que había sido pagar las cuentas. Las horas extra que habían trabajado. Las cosas que habían dejado de comprar para que yo tuviera oportunidades. Y cada vez que escuchaba esas historias, sentía una enorme deuda moral con ellos. Sentía que les debía todo. Por eso, cuando finalmente comencé a ganar mucho dinero, nunca dudé en compartirlo. Ni una sola vez. Desde el momento en que mi situación económica mejoró, empecé a asumir responsabilidades financieras que ni siquiera me correspondían. Sin darme cuenta, me convertí en la persona que sostenía a toda la familia. Era como una columna invisible. Una pieza silenciosa que mantenía todo en pie. Cada mes, sin falta, salía una transferencia automática de mi cuenta bancaria. $2,400. Mes tras mes. Año tras año. Ese dinero se destinaba a pagar la hipoteca de la casa de mis padres. Yo quería que vivieran tranquilos. No quería que se preocuparan por perder su hogar. Cuando veía a mi madre sonreír porque la casa estaba asegurada, sentía que valía la pena. Cuando mi padre me daba las gracias, me sentía feliz. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y entonces apareció otro problema. Mi hermano menor, Austin. Austin siempre tenía algún tipo de crisis. Siempre había una emergencia. Siempre necesitaba ayuda. Un día llegó a mi casa quejándose de su automóvil. Decía que estaba viejo. Que se descomponía constantemente. Que ningún empleador serio lo contrataría si seguía manejando aquel vehículo. Se veía frustrado. Se veía preocupado. Y yo, como siempre, quise ayudar. Ni siquiera lo pensé demasiado. Fui directamente a una agencia de autos. Escuché las opciones. Firmé los documentos. Y terminé financiando una camioneta nueva de lujo para él. Era hermosa. Moderna. Potente. Mucho mejor de lo que yo misma conducía. La mensualidad era de $650. Y adivinen quién la pagaba. Yo. Cada mes. Sin falta. Austin estaba encantado. Mis padres estaban orgullosos. Y yo me convencía de que estaba ayudando a mi hermano a construir un mejor futuro. Pero la historia no terminaba ahí. Porque Austin estaba casado con Teresa. Y Teresa tenía un problema muy serio. Gastaba dinero como si creciera en los árboles. Compraba ropa cara. Zapatos costosos. Bolsos de marca. Cosméticos de lujo. Decoraciones para la casa. Accesorios que realmente no necesitaba. Su tarjeta de crédito siempre estaba al límite. Siempre. Y cuando las deudas comenzaban a acumularse, las llamadas de cobranza aparecían. Los mensajes llegaban. La presión aumentaba. Entonces sonaba mi teléfono. Y ya sabía lo que venía. Otra emergencia. Otro problema. Otra cantidad de dinero que necesitaban urgentemente. Y una vez más, yo abría mi cuenta bancaria y enviaba el dinero. Miles de dólares desaparecían de mis ahorros. Una y otra vez. Sin preguntas. Sin condiciones. Sin esperar nada a cambio. Porque creía que eso era lo que hacía una buena hija.
Eso era lo que hacía una buena hermana. Eso era lo que hacía una buena persona. Con el tiempo, me convertí en algo más que un miembro de la familia. Me convertí en su cajero automático personal. Su red de seguridad. Su plan de emergencia. Su solución para todos los problemas. Si alguien necesitaba dinero, me llamaban. Si alguien tenía una deuda, me llamaban. Si alguien quería comprar algo que no podía pagar, me llamaban. Y yo siempre respondía. Siempre. Durante las cenas familiares de los domingos, mis padres me llenaban de elogios. Decían que estaban orgullosos de mí. Que era inteligente. Que era generosa. Que era la mejor hija que podían haber pedido. Mi hermano decía que yo era increíble. Teresa me abrazaba y me agradecía. Todos sonreían. Todos parecían quererme. Y yo les creía. De verdad les creía. Me sentía amada. Me sentía valorada. Me sentía importante. Pensaba que todos aquellos sacrificios estaban fortaleciendo nuestra familia. Creía que mi dinero estaba ayudando a construir seguridad para todos. Creía que estábamos unidos. Creía que éramos un equipo. Pero mientras yo seguía entregándolo todo, algo comenzó a cambiar. Al principio fue tan sutil que ni siquiera lo noté. Pequeños detalles. Pequeñas actitudes. Pequeñas señales. Cuando decía que no podía ayudar inmediatamente, se molestaban. Cuando hacía una pregunta sobre el dinero, se irritaban. Cuando intentaba establecer algún límite, actuaban como si los estuviera traicionando. Poco a poco, la gratitud desapareció. Y fue reemplazada por algo mucho más oscuro. La sensación de que tenían derecho a todo lo que yo ganaba. Ya no parecía un favor. Ya no parecía ayuda. Para ellos, se había convertido en una obligación. Una obligación mía. Algo que daban por hecho. Algo que creían merecer. Y yo estaba tan ocupada intentando ser la hija perfecta y la hermana perfecta que no vi lo que estaba ocurriendo. No vi cómo la gratitud se transformaba en exigencia. No vi cómo el cariño se convertía en dependencia. No vi cómo el respeto desaparecía lentamente. Y lo peor de todo. No entendí que no me valoraban por quién era realmente. No amaban mi corazón. No admiraban mi esfuerzo. No apreciaban mis sacrificios. Lo que realmente amaban era el acceso que tenían a mi dinero. Y cuando finalmente descubrí esa terrible verdad, ya era demasiado tarde para evitar el desastre que estaba a punto de destruir nuestras vidas para siempre. En aquel entonces yo todavía no entendía la verdad. Pensaba que mi familia me amaba por quien era. Creía que valoraban mi esfuerzo, mi cariño y todos los sacrificios que había hecho por ellos durante años. Pero estaba completamente equivocada. Con el tiempo descubriría algo mucho más doloroso. Ellos no me querían por ser Cristina. No admiraban mi corazón. No apreciaban todo lo que había hecho por ellos. Lo que realmente amaban era lo que yo podía darles. Amaban el dinero. Amaban la seguridad que les proporcionaba. Amaban la comodidad de saber que siempre estaría ahí para resolver sus problemas. Yo era la persona que pagaba las cuentas. La persona que cubría las emergencias. La persona que arreglaba cualquier desastre financiero que apareciera. Y mientras yo seguía entregándoles más y más de mi vida, ellos comenzaron a cambiar poco a poco. Era un cambio casi imperceptible. Tan lento que no logré verlo. Como una grieta pequeña que aparece en una pared y que con el tiempo termina derrumbando toda la casa. Cada vez que les ayudaba económicamente, parecían menos agradecidos. Cada vez que resolvía un problema, actuaban como si fuera mi obligación. Cada vez que hacía un sacrificio por ellos, esperaban uno todavía más grande. Sin darme cuenta, mi familia se estaba convirtiendo en algo aterrador. Algo tóxico. Algo peligroso. Se estaban convirtiendo en parásitos financieros. Personas que no querían crecer por sí mismas porque era más fácil vivir de los esfuerzos de alguien más. Y ese alguien era yo. Lo peor de todo era que yo seguía justificándolos. Seguía encontrando excusas para cada comportamiento.
Me repetía que estaban pasando por momentos difíciles. Que la familia debía apoyarse. Que algún día las cosas mejorarían. Que algún día me devolverían todo el cariño que yo les daba. Pero la realidad era muy diferente. La realidad era que el día que dejara de darles dinero, el día que pusiera límites, el día que dijera ya no, ellos estarían dispuestos a quitarme hasta la última gota de energía, de esperanza y de recursos. Sin embargo, todavía faltaba mucho para que yo entendiera eso. Y todo comenzó a cambiar una fría noche de noviembre. Una noche que jamás olvidaré. Una noche que partió mi vida en dos. Recuerdo perfectamente el clima de aquella tarde. El cielo estaba cubierto por enormes nubes grises. Parecían pesadas. Oscuras. Amenazantes. Como si anunciaran que algo terrible estaba a punto de suceder. La lluvia caía lentamente sobre la ciudad. No era una tormenta fuerte. Era una lluvia constante y fría que convertía las calles en superficies peligrosas y resbaladizas. Las luces de los automóviles se reflejaban sobre el pavimento mojado como si fueran espejos rotos. Todo parecía tranquilo. Normal. Pero esa tranquilidad estaba a punto de desaparecer. Yo acababa de terminar una jornada especialmente agotadora en la oficina. Habían sido 10 horas seguidas frente a la computadora. 10 horas analizando datos. 10 horas revisando reportes. 10 horas resolviendo problemas que parecían no tener fin. Mis ojos estaban cansados. Mi espalda me dolía. Y lo único que quería era llegar a casa. Sin embargo, antes necesitaba hacer una parada. Ese fin de semana iba a organizar una cena familiar. Sí, una cena para las mismas personas que años después destruirían mi vida. ¡Qué ironía! En aquel momento todavía hacía todo por ellos. Quería que la reunión fuera perfecta. Por eso decidí pasar a una tienda de productos orgánicos para comprar algunos ingredientes especiales. Subí a mi automóvil. Encendí el motor. Y comencé a conducir por las calles mojadas de Columbus. Recuerdo cada detalle. El sonido rítmico de los limpiaparabrisas moviéndose de un lado a otro. El suave calor que salía de la calefacción. La música tranquila que sonaba a bajo volumen. Las luces de los edificios reflejándose sobre el asfalto húmedo. Era una noche común. Una noche cualquiera. O al menos eso parecía. Mientras manejaba, pensaba en recetas. Pensaba en el trabajo. Pensaba en los pendientes de la semana siguiente. Nunca imaginé que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llegué a una de las principales intersecciones de Ike Street. El semáforo estaba en rojo. Me detuve por completo. Esperé pacientemente. No tenía prisa. Miré las luces de los negocios cercanos. Observé la lluvia golpeando el parabrisas. Esperé la luz verde. Y entonces ocurrió. Algo que jamás vi venir. A varias calles de distancia, un hombre acababa de salir de un bar. Había estado bebiendo durante horas. Mucho más de lo que cualquier persona responsable debería beber. Pero aún así decidió conducir. Tomó las llaves. Subió a una enorme camioneta. Y comenzó a avanzar por la ciudad. Según descubriría después, estaba completamente ebrio. Sus reflejos eran lentos. Su juicio estaba destruido. Y aún así seguía acelerando. Cuando llegó a la intersección donde yo estaba detenida, ni siquiera intentó frenar. El semáforo estaba completamente en rojo. Un rojo brillante. Imposible de ignorar. Pero él lo atravesó a toda velocidad. Más de 70 kilómetros por hora. Directamente hacia mí. Yo nunca lo vi venir. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. No hubo advertencia. No hubo oportunidad de escapar. No hubo manera de protegerme. Un segundo estaba esperando la luz verde. Y al siguiente, el infierno explotó. La camioneta impactó violentamente contra el lado del conductor de mi automóvil. El golpe fue brutal. Devastador. El sonido fue aterrador. Metal retorciéndose.
cristales estallando, piezas rompiéndose. Todo al mismo tiempo. Fue como si una bomba hubiera explotado dentro del vehículo. La fuerza del impacto lanzó mi automóvil a través de varios carriles. Sentí que el mundo entero giraba. Las luces se mezclaban. Las sombras daban vueltas. Todo era confusión. Todo era caos. Mi vehículo salió disparado sin control hasta estrellarse contra un enorme poste de concreto. El segundo impacto fue incluso peor. Mi cuerpo fue sacudido violentamente. Las bolsas de aire explotaron frente a mí. Una nube blanca llenó el interior del automóvil. No podía ver nada. No podía respirar bien. No entendía qué estaba pasando. Y entonces llegó el dolor. Un dolor tan intenso que parecía imposible de describir. Una sensación ardiente atravesó mi pierna derecha. Era como si miles de cuchillos estuvieran perforándome al mismo tiempo. Intenté moverme. No pude. Intenté levantarme. No pude. Intenté pedir ayuda. Apenas salió un sonido de mi garganta. Miré hacia abajo. La estructura del automóvil estaba completamente destruida. El metal se había doblado alrededor de mí. Mi pierna estaba atrapada. Aplastada. Inmovilizada. El miedo comenzó a invadirme. Un miedo puro. Primitivo. El tipo de miedo que aparece cuando entiendes que podrías morir. Escuchaba voces lejanas. Personas gritando. Alguien llamando al 911. Puertas cerrándose. Pasos corriendo. Pero todo parecía ocurrir muy lejos. Como si estuviera bajo el agua. Mi visión comenzaba a nublarse. Entraba y salía de la conciencia. Por momentos despertaba. Por momentos todo se volvía oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos. Horas. Era imposible saberlo. Más tarde me enteraría de que los equipos de emergencia tardaron casi 45 minutos en sacarme de los restos del automóvil. 45 minutos atrapada entre toneladas de metal retorcido. 45 minutos luchando por mantenerme consciente. 45 minutos preguntándome si volvería a ver otro amanecer. Y mientras las herramientas hidráulicas cortaban el vehículo pedazo por pedazo para liberarme, yo todavía no sabía que aquel accidente no sería el peor sufrimiento que enfrentaría. Porque las heridas de mi cuerpo comenzarían a sanar algún día. Pero las heridas que mi propia familia estaba a punto de causarme, esas serían mucho más profundas. Y mucho más difíciles de sobrevivir. Las sirenas sonaban a todo volumen mientras la ambulancia avanzaba por las calles mojadas de Columbus. Las luces rojas y azules iluminaban la noche. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo mi cuerpo temblaba. El dolor era insoportable. Sentía como si cada hueso de mi cuerpo hubiera sido aplastado. Las voces de los paramédicos llegaban hasta mí como ecos lejanos. Escuchaba palabras sueltas. Presión arterial. Frecuencia cardíaca. Permanezcan atentos. ¿Estamos llegando? Intentaba concentrarme. Intentaba permanecer consciente. Pero cada segundo era más difícil que el anterior. Finalmente llegamos al hospital. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe. Un grupo de médicos y enfermeros me esperaba. Todo ocurrió muy rápido. Me llevaron corriendo por largos pasillos iluminados. Las luces del techo pasaban sobre mí una tras otra. Parecía una escena de película. Solo que esta vez era mi vida la que estaba en peligro. Me realizaron estudios de emergencia. Radiografías. Tomografías. Resonancias. Análisis de sangre. Los médicos entraban y salían constantemente. Sus expresiones eran cada vez más serias. Y finalmente llegó el diagnóstico. Un diagnóstico que me dejó completamente devastada. Mi fémur derecho estaba destrozado. No se había roto en una sola parte. Había explotado en múltiples fragmentos. Como si alguien hubiera tomado el hueso más fuerte de mi cuerpo y lo hubiera hecho pedazos. Pero eso no era todo.
La articulación de mi cadera también había sufrido daños gravísimos. Estaba fracturada. Dislocada. Prácticamente destruida por la fuerza brutal del impacto. Los médicos me explicaron que la situación era extremadamente delicada. Necesitaban operarme de inmediato. No había tiempo para esperar. No había alternativas. Si querían salvar mi movilidad futura, tenían que intervenir esa misma noche. Poco después me llevaron al quirófano. Recuerdo las luces brillantes. El frío de la sala. Las mascarillas de los médicos. Las máquinas emitiendo sonidos constantes. Y después. La oscuridad. La cirugía duró aproximadamente 6 horas. 6 largas horas durante las cuales un equipo completo de especialistas luchó para reconstruir mi cuerpo. Más tarde me explicaron todo lo que habían tenido que hacer. Mi hueso estaba tan destruido que tuvieron que unir los fragmentos utilizando barras de titanio. Placas metálicas especiales. Y numerosos tornillos quirúrgicos. Cada pieza fue colocada cuidadosamente para intentar devolverle estabilidad a mi pierna. Era como reconstruir un rompecabezas roto en cientos de partes. Una tarea extremadamente complicada. Cuando finalmente desperté, sentí como si me hubiera atropellado un tren. Todo me dolía. Absolutamente todo. Mi boca estaba seca. Mi cabeza pesaba toneladas. Mis párpados apenas podían abrirse. Escuchaba el sonido constante de las máquinas monitoreando mis signos vitales. Pitidos. Luces. Tubos. Medicamentos. Estaba en la unidad de cuidados intensivos. Conectada a múltiples aparatos. Recibiendo fuertes analgésicos por vía intravenosa. Mi cuerpo estaba tan débil que ni siquiera podía moverme sin ayuda. Sentía una mezcla de agotamiento, miedo y confusión. Miré alrededor lentamente. Intentando entender dónde estaba. Entonces vi las muletas. Unas pesadas muletas de aluminio médico descansaban contra la pared de la habitación. En ese momento todavía no sabía que se convertirían en mis compañeras durante muchos meses. Poco después entró mi cirujano ortopédico. Era un hombre amable. Profesional. Y tenía una expresión que inmediatamente me hizo sentir nerviosa. Se sentó junto a mi cama. Guardó silencio unos segundos. Y luego comenzó a hablar. Y Cristina, necesito que seas fuerte para escuchar esto. Sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono de voz me decía que las noticias no serían buenas. Sobreviviste a un accidente que fácilmente pudo haberte quitado la vida. Tragué saliva. Escucharlo decir eso me hizo comprender la gravedad de lo ocurrido. Fuiste muy afortunada de salir con vida. Hizo una pausa. Luego continuó. Pero el daño que sufrió tu cadera es extremadamente severo. Mi corazón comenzó a acelerarse. La cirugía que acabamos de realizar fue solamente para estabilizarte. No fue una reparación definitiva. Fue una intervención de emergencia para evitar daños mayores. Sentí como el miedo comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Qué significa eso? Pregunté con voz temblorosa. El médico respiró profundamente. Significa que probablemente necesitarás una segunda cirugía dentro de unos 6 meses. Una cirugía mucho más especializada. Mucho más compleja. Mucho más costosa. El mundo pareció detenerse. ¿Podré caminar? El médico me observó directamente a los ojos. Si existe una posibilidad de recuperar una movilidad casi normal. Pero necesitarás esa segunda operación. De lo contrario, es muy probable que tengas una cojera permanente y severa durante el resto de tu vida. Sentí que las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Yo tenía apenas 27 años. Toda mi vida estaba cambiando frente a mis ojos. Todos mis planes. Todos mis sueños. Todo mi futuro. El médico continuó hablando. Hay otro problema que debes conocer. Asentí lentamente. Debido a ciertos detalles de tu póliza de seguro médico corporativo, una parte importante del procedimiento no estará completamente cubierta.
Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Cuánto costará? Hubo un breve silencio. Y entonces escuché la cifra. Aproximadamente $45,000. $45,000. La cantidad quedó resonando dentro de mi cabeza. Era una suma enorme. Una cantidad capaz de destruir financieramente a muchas personas. Durante unos segundos me quedé paralizada. Pero después recordé algo. Mis ahorros. Mi fondo de emergencia. Durante años había sido extremadamente disciplinada con el dinero. Mientras ayudaba a mi familia. Mientras pagaba sus problemas. Mientras cubría sus deudas. También había reservado una parte para mi futuro. Mes tras mes. Año tras año. Había construido cuidadosamente una cuenta especial para emergencias. Y casualmente había exactamente $45,000 en ella. Ni un centavo menos. Ni un centavo más. Era como si el destino hubiera preparado ese dinero para este momento. Por primera vez desde el accidente sentí algo de tranquilidad. Sí, sería difícil. Sí, el proceso sería largo. Pero al menos tenía una solución. Al menos tenía una oportunidad de volver a caminar. Lo que no sabía era que mi verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Porque mientras yo estaba concentrada en sobrevivir, mi familia estaba pensando en otra cosa. Ellos no vieron mi situación como una tragedia. No vieron a una hija herida. No vieron a una hermana sufriendo. No vieron a una mujer luchando por recuperar su vida. Vieron una oportunidad. Una oportunidad para aprovecharse de mí. 2 días después de que me dieron de alta, regresé a casa de mis padres para recuperarme. No podía vivir sola en esas condiciones. Necesitaba ayuda para casi todo. Caminar era una tortura. Levantarme de la cama era una batalla. Incluso ir al baño requería un esfuerzo enorme. Los medicamentos eran tan fuertes que muchas veces me sentía mareada. Confundida. Con náuseas constantes. Apenas podía mantenerme en pie usando las muletas. Estaba completamente vulnerable. Y ellos lo sabían. Una tarde, mientras descansaba en mi habitación, mi padre me dijo que necesitaban hablar conmigo. Según él, se trataba de una reunión familiar importante. Una especie de intervención. Algo que supuestamente se hacía por mi bienestar. Cuando llegué a la sala, vi que todos estaban ahí. Mi madre, Megan. Mi hermano Austin. Y su esposa Teresa. Todos estaban sentados esperándome. Sus rostros parecían preocupados. Demasiado preocupados. Como si estuvieran actuando. Como si hubieran ensayado aquella escena. Mi madre tenía una expresión exageradamente triste. Teresa bajaba la mirada fingiendo preocupación. Austin permanecía en silencio. Y mi padre estaba sentado cerca de mí. Demasiado tranquilo. Demasiado amable. Con una voz suave que inmediatamente me puso nerviosa. Porque aunque todavía no lo sabía, aquella conversación marcaría el inicio de la peor traición de toda mi vida. Y lo que estaban a punto de pedirme cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Y Cristina, mi amor, mírate nada más. La voz de mi padre sonaba suave. Tranquila. Casi cariñosa. Estaba sentado al borde de mi cama mientras me observaba con una expresión que parecía llena de preocupación. Has pasado por algo terrible. Estás traumatizada. Tu cuerpo apenas está comenzando a recuperarse. Además, todos esos medicamentos tan fuertes te tienen confundida. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Los analgésicos seguían recorriendo mi organismo. Mi cabeza se sentía pesada. Como si estuviera llena de niebla. Era difícil concentrarme. Difícil pensar con claridad. Difícil incluso seguir una conversación durante más de unos minutos. Mi padre tomó mi mano con aparente ternura. No puedes seguir preocupándote por el trabajo ni por tus cuentas bancarias. Apenas puedes descansar correctamente. Necesitas enfocarte solamente en sanar. Mientras hablaba,
Mi hermano Austin se acercó lentamente. Recuerdo perfectamente aquella escena. Yo estaba acostada en mi cama. Débil. Adolorida. Incapaz de moverme con normalidad. Y él caminó directamente hacia mi mesa de noche. Sin pedir permiso. Sin dudarlo. Tomó mi computadora portátil de la empresa. Luego agarró mi teléfono celular. Después recogió mis tarjetas de crédito principales. Las observó unos segundos. Y finalmente me miró. Tenía una sonrisa tranquila en el rostro. Pero había algo extraño en sus ojos. Algo que en aquel momento no entendí. Hoy sí lo entiendo. Era ambición. Era interés. Era codicia. Pero en ese instante yo todavía confiaba en él. Estamos haciendo esto porque te queremos, hermanita, dijo con una voz aparentemente amable. Lo último que necesitas ahora es estrés. Yo permanecí en silencio. Escuchándolo. Intentando procesar sus palabras. Austin levantó la computadora. Voy a encargarme de revisar tus registros de trabajo remoto para que la empresa no tenga problemas contigo. Después levantó las tarjetas. Papá administrará tus cuentas bancarias y tus pagos. Luego señaló mi teléfono. Nosotros nos ocuparemos de todo. Tú solo preocúpate por recuperarte. Mi padre asintió inmediatamente. Exactamente. Mi madre también intervino. No tienes que cargar con nada en este momento, Cristina. Teresa, sentada en el sofá, también asintió. Todos parecían estar de acuerdo. Todos parecían preocupados por mí. Todos parecían actuar como una familia amorosa. ¿Y yo? Yo estaba demasiado débil para cuestionarlos. Demasiado cansada para discutir. Demasiado medicada para analizar lo que realmente estaba ocurriendo. Sentía que mi cerebro estaba envuelto en algodón. Los pensamientos iban lentos. Las decisiones parecían lejanas. Todo estaba borroso. Recuerdo haber mirado a mi madre buscando alguna señal. Alguna advertencia. Alguna razón para desconfiar. Pero ella simplemente me sonrió. Una sonrisa tranquila. Reconfortante. La misma sonrisa que había visto toda mi vida. Confía en tu padre y en tu hermano, me dijo. La familia cuida de la familia. Aquella frase golpeó directamente mi corazón. Porque era exactamente lo que me habían enseñado desde niña. La familia cuida de la familia. La familia siempre está unida. La familia nunca abandona. La familia protege. La familia ayuda. La familia ama. Yo había vivido creyendo esas palabras. Así que asentí lentamente. Y cometí el peor error de toda mi vida. Con la mente nublada por los medicamentos y el dolor, empecé a compartir información. Primero una contraseña. Luego otra. Después otra más. Les di acceso a mis cuentas. A mis aplicaciones bancarias. A mis correos electrónicos. A mis sistemas financieros. A prácticamente toda mi vida digital. Mi hermano anotaba todo. Mi padre escuchaba atentamente. Mi madre observaba en silencio. Y yo pensaba que me estaban ayudando. Pensaba que me estaban protegiendo. Pensaba que estaban sacrificándose por mí. Cuando terminé, cerré los ojos. Sentí incluso algo parecido a gratitud. Creí que tenía suerte de contar con una familia tan dispuesta a apoyarme. Creí que no estaba sola. Creí que me estaban ayudando a sobrevivir uno de los momentos más difíciles de mi vida. Lo que no sabía era que acababa de entregarles algo mucho más valioso que dinero. Les había entregado el control total de mi mundo. Las llaves de todo lo que había construido durante años. Mi trabajo. Mis finanzas. Mis ahorros. Mi futuro. Todo. Y ellos las aceptaron gustosamente. Porque mientras yo veía protectores, en realidad estaba rodeada de depredadores. Mientras yo veía ayuda, ellos veían oportunidad. Mientras yo veía amor, ellos veían acceso.
Y mientras yo creía estar segura, ya estaban planeando cómo aprovecharse de mí. Los siguientes 6 meses fueron algunos de los más difíciles de toda mi vida. Vivía prácticamente como un fantasma dentro de la casa de mis padres. Mi mundo se redujo drásticamente. Antes viajaba por toda la ciudad. Iba a reuniones. Trabajaba. Tomaba decisiones importantes. Tenía independencia. Tenía libertad. Ahora apenas podía recorrer unos cuantos metros. Las muletas de aluminio se habían convertido en una extensión de mi cuerpo. Las necesitaba para todo. Para levantarme. Para caminar. Para ir al baño. Para moverme de una habitación a otra. Sin ellas, era prácticamente imposible desplazarme. Cada paso era un recordatorio constante de lo que había perdido. El dolor nunca desaparecía completamente. A veces era intenso. Otras veces era una molestia constante. Pero siempre estaba ahí. Siempre. Una pulsación profunda en mi pierna derecha. Un dolor sordo que me acompañaba desde que despertaba hasta que lograba dormir. Muchas noches lloraba en silencio. No por el dolor físico, sino por el miedo. Por la incertidumbre. Por no saber si algún día volvería a caminar normalmente. Por no saber si recuperaría la vida que tenía antes. Debido a que no podía conducir ni moverme con facilidad, mi mundo comenzó a encogerse. Cada vez más. Cada vez más. Hasta que prácticamente quedó reducido a las 4 paredes de mi antigua habitación. La misma habitación donde había crecido. La misma habitación donde soñaba con el futuro cuando era adolescente. Ahora se había convertido en mi prisión. Pasaba horas observando el techo. Horas mirando por la ventana. Horas esperando noticias. Dependía completamente de la información que mi familia decidiera darme. Y ellos controlaban toda esa información. De vez en cuando, Austin o mi padre entraban a la habitación. Siempre parecían tranquilos. Siempre parecían relajados. Siempre parecían tener todo bajo control. Entraban unos minutos. Me daban una actualización rápida. Y luego se iban. Todo está bien en el trabajo. No te preocupes. Ya revisamos los correos. Nos encargamos de los pagos. Tus cuentas están perfectamente. No hay ningún problema. Todo está bajo control. Era siempre la misma historia. Las mismas frases. Las mismas respuestas. Mi padre incluso tenía una frase favorita. Me daba una palmada en el hombro y sonreía. No te preocupes por números ni cuentas, Cristina. Nosotros estamos manteniendo todo funcionando. Tú solo concéntrate en mejorar. Y cada vez que lo decía, yo le creía. Porque todavía pensaba que estaba rodeada de personas que me amaban. Todavía pensaba que estaban sacrificándose por mí. Todavía pensaba que podía confiar en ellos. Lo que no sabía era que mientras yo luchaba por volver a caminar, ellos estaban utilizando el acceso que les había dado para vaciar lentamente todo lo que había construido durante años. Y cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para detener el desastre. Durante aquellos meses de recuperación, mi vida se había vuelto increíblemente pequeña. Antes del accidente, estaba acostumbrada a moverme libremente. Iba al trabajo. Salía con amigos. Hacía compras. Tomaba decisiones importantes. Tenía control sobre mi tiempo y sobre mi futuro. Pero después del accidente, todo cambió. Ahora pasaba la mayor parte de mis días encerrada entre las 4 paredes de mi antigua habitación. Las horas parecían eternas. Las semanas se mezclaban unas con otras. Y muchas veces sentía que el mundo seguía avanzando mientras yo permanecía atrapada en el mismo lugar. Había momentos en los que la soledad me golpeaba con fuerza. Momentos en los que me sentía completamente aislada. Como si hubiera desaparecido de la vida de todos. Pero siempre encontraba una forma de tranquilizarme. Cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí, repetía la misma idea una y otra vez. Mi fondo médico sigue ahí.
mis $45,000 siguen seguros. Mi cirugía sigue siendo posible. Voy a volver a caminar. Voy a recuperar mi vida. Esa esperanza era lo que me mantenía en pie. Bueno. En pie gracias a las muletas. Sabía exactamente cuánto dinero había ahorrado. $45,000. Ni más. Ni menos. Años de trabajo. Años de sacrificio. Años de disciplina financiera. Todo estaba guardado para emergencias. Y ahora aquella emergencia había llegado. Solo tenía que esperar la autorización de mi cirujano para programar la operación reconstructiva. Después vendría la rehabilitación. Después el esfuerzo. Y finalmente la recuperación. Al menos ese era el plan. El plan que yo creía que seguía intacto. Entonces llegó mayo. Y con mayo llegó el cumpleaños número 6 de mi sobrino Liam. Si hay algo que deben saber sobre Austin y Teresa, es que jamás hacían las cosas de manera sencilla. Nunca. Para ellos, cualquier evento era una oportunidad para impresionar a los demás. Una oportunidad para presumir. Una oportunidad para demostrar estatus. Vivían en una zona exclusiva de Columbus. Un vecindario donde muchos padres parecían competir constantemente. Competían por quien tenía la casa más grande. El automóvil más caro. Las vacaciones más impresionantes. Y por supuesto, la fiesta infantil más extravagante. Teresa era especialmente obsesiva con eso. Le encantaban las redes sociales. Le encantaba que la gente hablara de ella. Le encantaba recibir comentarios y elogios. Por eso decidió que el cumpleaños de Liam no sería simplemente una fiesta. No. Ella quería un espectáculo. Algo enorme. Algo exagerado. Algo que hiciera que todos los demás padres sintieran envidia. Durante una semana completa, la casa de Austin parecía una obra de construcción. Todos los días llegaban camiones. Todos los días aparecían trabajadores. Todos los días instalaban algo nuevo. Observaba todo desde lejos y no podía creer la cantidad de dinero que estaban gastando. Lo primero que llegó fue una gigantesca estructura de juegos para niños. No era un columpio común. No era una resbaladilla normal. Era prácticamente un parque de diversiones privado. Tenía torres. Puentes. Escaleras. Toboganes. Muros para escalar. Y varias plataformas conectadas entre sí. Un enorme equipo profesional pasó horas ensamblándolo en el jardín trasero. Después llegaron los servicios de comida. Y no estoy hablando de pizzas y refrescos. No. Teresa contrató una empresa de catering. Instalaron estaciones completas de alimentos. Mesas elegantes. Bandejas térmicas industriales. Mini hamburguesas gourmet. Postres personalizados. Bebidas especiales. Todo parecía preparado para una boda de lujo. Pero lo más absurdo vino después. Teresa contrató un equipo profesional de video. Cámaras de alta definición. Fotógrafos. Y hasta drones. Sí. Drones. Volando por encima de la casa para grabar cada segundo de la fiesta. Según ella, necesitaba contenido perfecto para sus redes sociales. Cada sonrisa. Cada regalo. Cada reacción. Todo debía quedar registrado. Porque aparentemente la felicidad solo era real si podía publicarse en Internet. La mañana de la fiesta me llevaron a la casa de Austin. Todavía dependía completamente de mis muletas. Moverme era complicado. Mi pierna seguía doliendo constantemente. Y caminar largas distancias era agotador. Cuando llegué, la casa ya estaba llena de actividad. Personas entrando. Personas saliendo. Niños corriendo por todas partes. Música sonando. Decoraciones de superhéroes cubriendo cada rincón. Globos gigantes. Manteles personalizados. Figuras enormes de personajes famosos. Parecía un evento organizado por una empresa profesional. No una fiesta infantil.
Me acomodaron en una esquina de la sala, con mis muletas apoyadas a un lado. Y ahí permanecí durante gran parte del día. Observando. Escuchando. Viendo cómo todos admiraban la extravagancia de la celebración. Más de 50 invitados llegaron. Vecinos. Padres de la escuela privada de Liam. Compañeros de trabajo de Austin. Familiares. Amigos. Todos parecían impresionados. Todos comentaban lo increíble que era la fiesta. Todos hablaban del dinero que evidentemente se había invertido. Las copas de vino circulaban constantemente. Las conversaciones eran ruidosas. Las risas llenaban la casa. Y mientras todos celebraban, yo me sentía invisible. Como si no perteneciera ahí. Como si fuera simplemente un adorno más. Una presencia olvidada en una esquina. Nadie preguntaba mucho sobre mi recuperación. Nadie parecía interesado en cómo me sentía. Toda la atención estaba enfocada en la imagen de éxito que Austin y Teresa querían proyectar. Y yo permanecía sentada. Sonriendo de vez en cuando. Intentando no sentirme tan sola. Conforme avanzó la tarde, muchos invitados comenzaron a trasladarse al patio trasero. Todos querían ver a Liam jugar en la enorme estructura nueva. Los niños corrían emocionados. Los padres lo seguían. Las conversaciones se trasladaron al exterior. Poco a poco la casa comenzó a vaciarse. Yo decidí quedarme dentro. La humedad me estaba afectando mucho. Cada vez que el clima cambiaba, mi pierna reaccionaba. El dolor aumentaba. Y aquel día no era la excepción. Así que permanecí sentada en el sofá de la sala. Disfrutando por fin de un poco de tranquilidad. Al menos durante unos minutos. Entonces ocurrió algo extraño. Algo aparentemente insignificante. Algo que cambiaría todo. Sobre la mesa del comedor estaba el bolso de diseñador de Teresa. Un bolso enorme. Costosísimo. Uno de esos accesorios que ella presumía constantemente. La bolsa estaba abierta. Y desde donde me encontraba podía ver algo en su interior. Una pantalla. Pequeña. Encendida. Parpadeando continuamente. Además vibraba cada pocos segundos. Al principio no le di importancia. Pensé que sería otro de sus teléfonos. Porque Teresa siempre tenía varios dispositivos. Pero algo llamó mi atención. La funda. Era una funda negra mate. Elegante. Muy específica. Extrañamente familiar. Fruncí el ceño. La observé con más atención. Y entonces sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Conocía perfectamente ese teléfono. Lo reconocería en cualquier lugar. Porque era mío. Era mi antiguo teléfono corporativo. El mismo que Austin había tomado 6 meses atrás. El mismo que supuestamente necesitaba para ayudarme con mis registros laborales. El mismo que, según él, debía permanecer en su oficina para manejar asuntos relacionados con mi empleo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué estaba dentro del bolso personal de Teresa? ¿Por qué no estaba en la oficina de Austin? ¿Por qué seguía utilizándose? Y sobre todo, ¿por qué nadie me había hablado de eso? Una sensación desagradable comenzó a crecer dentro de mí. Fría. Incómoda. Peligrosa. Era una sensación que no podía explicar. Como cuando algo dentro de ti te advierte que algo anda muy mal. Intenté ignorarla. Pero no pude. Cuanto más observaba aquel teléfono, más preguntas aparecían en mi mente. Algo no encajaba. Nada de aquello tenía sentido. Y por primera vez en muchos meses, comencé a sospechar. De verdad sospechar. No quería creerlo. No quería pensar mal de mi propia familia. Pero algo dentro de mí me decía que debía averiguar la verdad. Sin importar cuál fuera. Respiré profundamente. Tomé mis muletas. Apoyé las manos con fuerza sobre los mangos. Y lentamente me puse de pie.
Mi pierna protestó de inmediato. Una punzada de dolor recorrió mi cadera. Pero la ignoré. Había algo más importante. Algo que necesitaba descubrir. Paso a paso. Muy despacio. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Comencé a avanzar hacia la mesa del comedor. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir el secreto que destruiría para siempre la imagen de mi familia perfecta. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, llegué hasta la mesa del comedor. Mis manos temblaban ligeramente mientras observaba aquel teléfono dentro del bolso de Teresa. Algo no estaba bien. Lo sentía. Era una sensación incómoda. Una presión extraña en el pecho. Como si una parte de mí ya supiera que estaba a punto de descubrir algo terrible. Respiré profundamente. Miré alrededor para asegurarme de que nadie estuviera observándome. Todos seguían afuera. Las risas de los invitados llegaban desde el jardín. Los niños corrían. La música seguía sonando. La fiesta continuaba como si fuera el día más feliz del mundo. Pero dentro de aquella casa, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Metí la mano dentro del bolso. Tomé el teléfono. Y lo saqué lentamente. En cuanto mis dedos tocaron el aparato ocurrió algo inesperado. La pantalla se iluminó de inmediato. El sistema de reconocimiento biométrico seguía registrado con mi huella digital. A pesar de haber pasado 6 meses. A pesar de que Austin se había llevado el teléfono. A pesar de que prácticamente había desaparecido de mi vida. El dispositivo todavía me reconocía como su propietaria. La pantalla se desbloqueó instantáneamente. Y lo primero que vi me hizo fruncir el ceño. Decenas. No. Cientos de notificaciones cubrían la pantalla. Mensajes. Alertas. Avisos. Actualizaciones. Todo aparecía amontonado. Como si nadie hubiera revisado el teléfono durante días. Pero hubo algo que llamó mi atención de inmediato. Muchas de aquellas notificaciones provenían de mi aplicación bancaria principal. Mi estómago se tensó. ¿Por qué había tantas alertas bancarias? ¿Por qué nadie me había mencionado nada? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sin pensarlo demasiado, presioné el icono de la aplicación. La pantalla cargó. Y en ese instante sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi respiración se detuvo. Literalmente. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi cerebro se negó a aceptar lo que estaba viendo. Durante varios segundos simplemente me quedé inmóvil. Mirando. Parpadeando. Intentando entender. Intentando convencerme de que era un error. Pero no era un error. Era real. Terriblemente real. Mi cuenta de ahorros médicos. La cuenta donde había guardado cuidadosamente el dinero para mi cirugía. La cuenta que debía contener $45,000. La cuenta que representaba mi única oportunidad de volver a caminar con normalidad. Estaba vacía. Completamente vacía. El saldo mostraba una cifra imposible. 0 pesos. 0. Ni $1. Ni un centavo. Nada. Sentí que las piernas me fallaban. Por un momento pensé que iba a desmayarme. Tuve que sujetarme de una silla cercana para no caer. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza dentro de mi pecho. Tan fuerte que podía escucharlo. Tan fuerte que me dolía. Mis manos empezaron a temblar. Un temblor incontrolable. El teléfono casi se me resbaló de los dedos. No. Susurré. No puede ser. Pero sí podía ser. Y era exactamente lo que estaba viendo. Con movimientos desesperados empecé a revisar el historial de movimientos bancarios. Deslicé la pantalla una y otra vez. Mis ojos recorrían cada línea. Cada cifra. Cada fecha. Cada transferencia. Y cuanto más veía, peor se volvía todo. Mucho peor. No habían tomado un poco de dinero. No habían usado unos cuantos cientos de dólares.
No se trataba de una emergencia familiar. No era un préstamo temporal. Habían vaciado la cuenta. La habían destruido por completo. Habían arrasado con cada dólar. La primera transferencia que encontré fue de $15,000. 15,000. Mi respiración volvió a acelerarse. Leí cuidadosamente el destinatario. Era una empresa constructora. La misma empresa que había instalado aquella gigantesca estructura de juegos en el jardín para la fiesta de Liam. Sentí un nudo en la garganta. Seguí bajando. $5,000 más. Esta vez destinados al servicio de catering de lujo. El mismo que estaba sirviendo comida gourmet a los invitados. La misma comida que todos estaban disfrutando afuera mientras yo revisaba aquella pesadilla. Pero todavía faltaba algo peor. Mucho peor. Cuando llegué a las transacciones más recientes, sentí que el mundo entero se detenía. Había una operación pendiente. $20,000. Autorizada apenas el día anterior. $20,000. Mi vista comenzó a nublarse. Leí los detalles varias veces. Necesitaba estar segura. Necesitaba confirmar que no estaba equivocada. Pero no había error. Según los registros, mi padre había utilizado una firma falsificada para autorizar un enorme pago inicial. ¿El destino de ese dinero? Una agencia de autos de lujo. ¿Y el beneficiario? Austin. Mi hermano. Mi propio hermano. Habían usado mi dinero para comprarle un automóvil deportivo nuevo. Mientras yo apenas podía caminar. Mientras yo luchaba todos los días contra el dolor. Mientras esperaba una cirugía que podía cambiar mi vida. Mientras confiaba en ellos. Mientras creía que me estaban ayudando. Ellos estaban gastando mi futuro. Pedazo por pedazo. Dólar por dólar. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo profundo. Algo que jamás volvería a repararse. Ese dinero no era simplemente dinero. Era mi esperanza. Era mi recuperación. Era mi independencia. Era mi oportunidad de volver a vivir normalmente. Había trabajado años para reunirlo. Años. Horas interminables frente a la computadora. Jornadas de 10 horas. Estrés. Sacrificios. Noches sin dormir. Todo para protegerme en caso de una emergencia. Y cuando finalmente necesité esos ahorros, mi propia familia los había destruido. Los había convertido en una fiesta. En decoraciones. En comida elegante. En videos para redes sociales. En un automóvil nuevo para Austin. Me quedé inmóvil en medio del comedor. Las risas seguían escuchándose desde el patio. Los niños seguían jugando. Los invitados seguían brindando. La fiesta seguía desarrollándose como si todo fuera perfecto. Pero para mí, el mundo acababa de derrumbarse. Sentí náuseas. Un dolor terrible en el estómago. Una sensación de traición tan profunda que parecía física. Como si alguien me hubiera apuñalado. No una vez. Sino cientos de veces. Finalmente entendí algo. Yo nunca había sido una hija para ellos. Nunca había sido una hermana. Nunca había sido alguien a quien proteger. Había sido una fuente de dinero. Una cuenta bancaria con piernas. Una herramienta. Un recurso. Algo que podían usar cuando les convenía. Y cuando ya no necesitaban fingir gratitud, simplemente tomaban lo que querían. Me quedé observando la pantalla. Sin moverme. Sin hablar. Sin llorar. Y eso fue lo más extraño. Porque normalmente habría llorado. Siempre lloraba cuando me sentía herida. Siempre lloraba cuando me sentía traicionada. Pero esta vez no. Ni una sola lágrima cayó. En lugar de tristeza apareció algo diferente. Algo mucho más frío. Mucho más peligroso. Una calma helada comenzó a extenderse dentro de mí. Era como si todas las emociones hubieran desaparecido. Como si una parte de mí hubiera muerto.
Y tal vez así fue. La Cristina que había pasado años intentando ganar la aprobación de sus padres. Murió en aquel instante. La Cristina que trabajaba hasta el agotamiento para ayudar a Austin. Murió en aquel instante. La Cristina que creía que el amor familiar podía comprarse con sacrificios. Murió en aquel instante. Ya no existía. Porque finalmente había visto la verdad. La verdad completa. La verdad que había ignorado durante años. Levanté lentamente la mirada. A través de las enormes puertas de cristal podía ver el patio trasero iluminado por el sol de la tarde. Los invitados sonreían. Los niños corrían. Las copas chocaban. Las cámaras grababan. Mi padre reía con varios vecinos. Mi madre conversaba felizmente con otras personas. Austin mostraba orgulloso algo en su teléfono. Y Teresa caminaba por el jardín actuando como la reina de una celebración perfecta. Todos parecían felices. Todos parecían exitosos. Todos parecían orgullosos. Y mientras los observaba desde aquella habitación silenciosa, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que cambiaría el resto de sus vidas. Porque acababan de cruzar una línea de la que ya no había regreso. Y muy pronto, todos los presentes descubrirían exactamente quiénes eran en realidad. Me quedé observando el patio durante varios segundos. Sin moverme. Sin hablar. Simplemente observando. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba viendo a mi familia tal como realmente era. Sin máscaras. Sin excusas. Sin las mentiras que durante años había utilizado para justificar todo lo que hacían. A través de las enormes puertas de cristal podía verlos perfectamente. Mi madre, Megan, caminaba entre los invitados con una enorme sonrisa en el rostro. Llevaba puesto un elegante vestido de lino que seguramente había costado una fortuna. Cada pocos segundos acomodaba las mangas o alisaba la tela para asegurarse de que todo luciera perfecto. Reía. Sonreía. Se veía feliz. Completamente feliz. La observé señalar hacia una mesa mientras hablaba con Teresa. Ambas soltaron una carcajada. Como si no existiera ninguna preocupación en el mundo. Como si no acabaran de destruir el futuro de su propia hija. Como si nada hubiera pasado. Sentí un vacío dentro del pecho. Un vacío frío. Doloroso. Pero ya no era el dolor de una hija decepcionada. Era algo diferente. Era la sensación de alguien que finalmente comprende la verdad. Luego mi mirada encontró a Austin. Mi hermano. El mismo hermano por el que había pagado cuentas. El mismo hermano al que ayudé durante años. El mismo hermano al que había rescatado financieramente una y otra vez. Estaba apoyado casualmente sobre una camioneta brillante. La misma camioneta que yo había ayudado a pagar. Sonreía mientras conversaba con varios invitados. Parecía orgulloso. Seguro de sí mismo. Relajado. Como alguien que cree haber ganado. Pero lo que más me dolió no fue verlo sonreír. Fue la expresión de satisfacción que tenía en el rostro. Era una sonrisa arrogante. Una sonrisa de alguien convencido de que jamás enfrentará consecuencias. Y de pronto comenzaron a aparecer recuerdos. Muchos recuerdos. Recordé a mi madre sentada junto a mi cama en el hospital. Tomándome la mano. Diciéndome que todo estaría bien. Recordé a Austin prometiendo ayudarme. Prometiendo protegerme. Prometiendo encargarse de todo mientras yo me recuperaba. Recordé a mi padre hablándome con voz suave. Diciéndome que confiara en ellos. Que la familia cuidaba de la familia. Que nunca me abandonarían. Y ahora entendía algo. Todo había sido mentira. Cada palabra. Cada promesa. Cada abrazo. Cada gesto de preocupación. Todo. Una mentira cuidadosamente construida. Una actuación. Un engaño. No veían a una hija herida. No veían a una hermana luchando por recuperarse. No veían a una persona vulnerable que necesitaba apoyo.
Veían algo mucho más conveniente. Veían una fuente de dinero. Veían una cuenta bancaria. Veían una persona incapacitada que no podía defenderse fácilmente. Y habían decidido aprovecharse de eso. Lo habían hecho conscientemente. Lo habían planeado. Lo habían ejecutado paso a paso. Mientras yo intentaba volver a caminar. Ellos vaciaban mis cuentas. Mientras yo sufría dolores constantes. Ellos organizaban fiestas. Mientras yo soñaba con mi cirugía reconstructiva. Ellos gastaban mi dinero en lujos. Y lo peor de todo. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían perfectamente que esos $45,000 eran mi única oportunidad de recuperar mi movilidad. Sabían que ese dinero representaba mi futuro. Sabían que sin esa cirugía mi recuperación sería mucho más difícil. Y aún así lo tomaron. No por necesidad. No por una emergencia. No porque estuvieran desesperados. Lo tomaron para presumir. Para aparentar riqueza. Para impresionar vecinos. Para alimentar su ego. Para vivir una vida que no podían pagar por sí mismos. Mis manos comenzaron a cerrarse con fuerza alrededor de las muletas. Los nudillos se volvieron blancos. La rabia recorría cada parte de mi cuerpo. Pero curiosamente ya no sentía miedo. Tampoco tristeza. Ni siquiera desesperación. Solo determinación. Una determinación fría. Silenciosa. Peligrosa. El dolor de mi cadera seguía ahí. Pero ya no parecía importante. La adrenalina estaba tomando el control. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado temporalmente cada lesión. Cada dolor. Cada limitación. Todo desapareció detrás de una sola idea. La verdad. La verdad tenía que salir a la luz. Respiré profundamente. Una vez. 2 veces. 3 veces. Intentando mantener el control. Porque sabía que el siguiente paso cambiaría todo. Durante años había sido amable. Durante años había puesto a los demás primero. Durante años había sacrificado mis necesidades por las suyas. ¿Y qué había obtenido a cambio? Una pierna destrozada. Una cuenta vacía. Y una familia dispuesta a destruirme para financiar sus caprichos. Ya no podía seguir siendo la misma persona. La mujer que buscaba aprobación había desaparecido. La mujer que siempre perdonaba había desaparecido. La mujer que aceptaba cualquier abuso para mantener la paz familiar había desaparecido. Limpié lentamente las lágrimas que quedaban en mi rostro. Enderecé la espalda. Levanté la cabeza. Y tomé una decisión. Si ellos habían decidido robarle a la persona que sostenía toda su vida económica, entonces iban a descubrir exactamente lo que ocurre cuando esa persona deja de quedarse callada. Era hora de terminar con las mentiras. Era hora de dejar de esconderme. Era hora de mostrarles quién era realmente. Metí cuidadosamente el teléfono dentro del bolsillo de mi suéter. Me aseguré de que quedara oculto. Luego ajusté mis muletas. Las sujeté con firmeza. Y comencé a caminar. Paso. Tras paso. Atravesé la sala. Llegué hasta las puertas de cristal. Podía escuchar claramente la música desde afuera. Una canción alegre sonaba a todo volumen. Era una de esas canciones pop llenas de energía. La clase de música que normalmente hace sonreír a la gente. Pero en ese momento sonaba completamente fuera de lugar. Casi enfermiza. Porque mientras todos celebraban, yo acababa de descubrir la peor traición de mi vida. Empujé las puertas. El aire cálido de la tarde golpeó mi rostro. La luz del sol iluminó el enorme patio. Y entonces salí. La fiesta seguía en su punto más alto. Más de 50 personas estaban reunidas alrededor del pastel principal. Un gigantesco pastel de 3 niveles decorado con superhéroes. Los niños estaban emocionados. Los adultos grababan videos. Las cámaras profesionales seguían trabajando. Todo parecía perfecto.
Austin ocupaba el centro de la escena. Como siempre. Tenía un brazo alrededor de Teresa. Ambos sonreían para las fotografías. Mi madre aplaudía emocionada. Liam sostenía un cuchillo de plástico preparado para cortar la primera rebanada del pastel. Todos estaban atentos a ese momento. Todos. Hasta que aparecí yo. No dudé. No esperé. No pedí permiso. Avancé directamente hacia el centro. Las muletas golpeaban el suelo con fuerza. Paso. 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 La multitud comenzó a abrirse. Algunas personas me miraron con sorpresa. Otras dejaron de hablar. Algunas incluso retrocedieron para dejarme pasar. Seguí avanzando. Directamente hacia la mesa principal. Directamente hacia Austin. Directamente hacia las personas que me habían robado. Finalmente me detuve frente a ellos. Al otro lado del pastel. Cara a cara con mi hermano. Por un instante nadie dijo nada. La música seguía sonando. Pero las conversaciones comenzaron a apagarse. Una por una. Las risas desaparecieron. Las sonrisas se congelaron. Los invitados empezaron a notar que algo estaba ocurriendo. Mi aparición había roto completamente el ambiente festivo. Porque allí estaba yo. Pálida. Apoyada en mis muletas. Mirándolos directamente a los ojos. Y por primera vez en muchos años. No había miedo en mi mirada. Solo verdad. Y muy pronto, toda aquella fiesta iba a convertirse en algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Austin. Mi voz rompió el ruido de la fiesta como si fuera una cuchilla afilada atravesando el aire. La música seguía sonando. Los niños seguían riendo. Pero en cuanto pronuncié su nombre, algo cambió. Varias personas voltearon hacia mí. Austin levantó la vista. Durante unos segundos nuestras miradas se encontraron. Y entonces hablé con claridad. Sin titubear. Sin bajar la mirada. Quiero mi computadora de trabajo y mis tarjetas de crédito. Ahora mismo. El cambio en su expresión fue instantáneo. La sonrisa desapareció. No por completo. Pero sí lo suficiente para que yo pudiera verlo. Por una fracción de segundo mostró miedo. Miedo verdadero. Sin embargo, rápidamente intentó recuperarse. Volvió a sonreír. Una sonrisa falsa. Forzada. Nerviosa. Miró alrededor hacia sus compañeros de trabajo. Luego soltó una pequeña risa incómoda. ¿Y Cristina, hermanita, qué estás haciendo? Volteó hacia los invitados como si quisiera convertir aquello en una broma. Estamos celebrando el cumpleaños de Liam. Señaló el pastel. Vamos a cortar el pastel. Mejor vuelve adentro y descansa. Su sonrisa se volvió más rígida. Creo que te estás confundiendo otra vez. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Algunos invitados bajaron lentamente sus teléfonos. La atención ya no estaba sobre el pastel. Ahora estaba sobre nosotros. Yo no aparté la mirada. No estoy confundida. Mi voz salió firme. Más firme de lo que yo misma esperaba. Entonces saqué lentamente el teléfono que había encontrado. El mismo teléfono que habían intentado ocultar. Y lo dejé caer con fuerza sobre la mesa. ¡Pam! El sonido resonó entre los invitados. Varias personas se sobresaltaron. La pantalla se iluminó inmediatamente. Y el silencio comenzó a extenderse por todo el jardín. Acabo de revisar los movimientos bancarios. Austin se quedó inmóvil. ¿De qué estás hablando? Sé exactamente de qué estoy hablando. Tomé el teléfono. Abrí la aplicación bancaria. Y levanté la pantalla para que todos pudieran verla. Vaciaste mi fondo médico. El silencio se hizo aún más profundo. Los $45,000 que necesitaba para mi cirugía desaparecieron. Nadie habló. Nadie se movió. Todos estaban escuchando.
$15,000 fueron enviados a la empresa que construyó este enorme parque infantil. Señalé la gigantesca estructura detrás de ellos. Las cabezas comenzaron a girar. Algunos invitados observaron el juego infantil. Otros miraron a Austin. $5,000 fueron utilizados para pagar toda esta comida. Señalé las mesas. Las bandejas. Las bebidas. Los servicios de catering. Varias personas comenzaron a verse incómodas. Pero todavía no había terminado. Y $20,000 fueron entregados como pago inicial para un automóvil deportivo nuevo. La multitud comenzó a murmurar. Utilizando una firma falsificada con mi nombre. Ahora los murmullos eran imposibles de ignorar. Algunas personas abrieron los ojos con sorpresa. Otras comenzaron a alejarse lentamente. La tensión podía sentirse en el aire. Miré directamente a Austin. Me robaste la oportunidad de volver a caminar normalmente. La frase cayó como una bomba. Una mujer dejó escapar un jadeo. Alguien murmuró. Dios mío. Otra persona preguntó. ¿Es cierto eso? Por primera vez, Austin parecía completamente atrapado. Y entonces mi madre explotó. Su rostro cambió de color. La sonrisa desapareció. Los músculos de su cara se tensaron. Sus ojos se llenaron de furia. Avanzó varios pasos hacia mí. ¡Cállate! Su grito atravesó todo el jardín. Todos se quedaron paralizados. Cierra la boca ahora mismo. Su voz era tan aguda que incluso los niños dejaron de hablar. ¿Cómo te atreves a inventar semejantes mentiras frente a nuestros invitados? Sus manos temblaban. Su respiración estaba acelerada. Te estás enferma. Señaló mis muletas. Todos esos medicamentos te han afectado la cabeza. Varias personas comenzaron a verse incómodas. Pero nadie intervino. Nadie sabía qué creer. Mi madre continuó. Nos hemos sacrificado durante meses para cuidarte. Su voz se volvió más fuerte. Te hemos alimentado. Te hemos ayudado. Te hemos dado un techo. Y así es como nos pagas. Apuntó un dedo hacia mí. Eres una malagradecida. Las palabras resonaron por todo el patio. Pero ya no tenían ningún efecto sobre mí. Porque finalmente podía ver la verdad. Y ella sabía que yo también podía verla. Entonces Austin dio un paso adelante. Su sonrisa desapareció completamente. La máscara había caído. Ya no intentaba parecer amable. Ya no intentaba parecer un hermano preocupado. Ahora mostraba quién era realmente. Se inclinó sobre la mesa. Tan cerca que podía sentir su respiración. Sus ojos estaban llenos de odio. Escúchame bien. Su voz salió baja. Amenazante. Ya no eres dueña de nada. El jardín entero quedó en silencio. Nada. Su mandíbula estaba apretada. No sirves para nada. Señaló mis muletas. Y ni siquiera puedes mantenerte de pie sin nuestra ayuda. Algunas personas se quedaron horrorizadas al escuchar aquello. Pero Austin no se detuvo. Lárgate de mi propiedad. Ahora. Le sostuve la mirada. Sin miedo. Sin rabia visible. Solo calma. Una calma fría. La clase de calma que aparece cuando alguien ya perdió todo lo que podía perder. Entonces respondí. Ya descargué todos los registros digitales. Austin parpadeó. Por primera vez vi auténtico miedo en sus ojos. Tengo cada transferencia. Cada autorización. Cada acceso. Cada movimiento. El silencio era absoluto. Hasta la música parecía más baja. Así mi computadora, mis tarjetas y mis dispositivos no están en mis manos en exactamente 3 segundos. Hice una pausa. Miré a mi padre. Miré a mi madre. Miré a Teresa. Y luego terminé la frase. Voy a llamar al departamento de policía de Columbus. Varias personas soltaron un jadeo.
Y presentaré cargos por robo mayor, fraude de identidad, falsificación y malversación. La palabra policía cayó como un rayo. Austin se puso pálido. Teresa abrió los ojos de golpe. Mi madre dejó de hablar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre perdió completamente el control. Hasta ese momento había permanecido cerca de la parrilla, observando, callado. Pero escuchar la palabra policía frente a todos sus vecinos, colegas e invitados destruyó cualquier autocontrol que le quedaba. Su rostro se deformó de furia. Las venas de su cuello se marcaron. Sus puños se cerraron. Y de pronto comenzó a avanzar. Rápido. Demasiado rápido. Como un animal enfurecido. ¿Crees que puedes amenazar a mi familia? Su rugido resonó por todo el patio. Varias personas retrocedieron. Nadie esperaba aquella reacción. Todo ocurrió en segundos. Antes de que alguien pudiera detenerlo. Antes de que alguien pudiera reaccionar. Antes incluso de que yo entendiera lo que estaba pasando. Mi padre llegó hasta mí. Y agarró una de mis muletas. La izquierda. La arrancó violentamente de debajo de mi brazo. Con una fuerza brutal. Inesperada. Salvaje. Mi equilibrio desapareció instantáneamente. Sentí pánico. Intenté sostenerme. Intenté reaccionar. Pero fue imposible. Mi cadera lesionada no soportó el peso. Un dolor insoportable atravesó mi cuerpo. Y entonces caí. Caí con toda mi fuerza sobre la plataforma de madera. El impacto fue brutal. Mi costado golpeó primero. Luego mi cabeza. Escuché un fuerte golpe cuando mi cráneo chocó contra la base de una pesada silla de madera. El mundo explotó en dolor. Las personas comenzaron a gritar. Alguien soltó un alarido. Varias mujeres se llevaron las manos a la boca. Los niños empezaron a llorar. La fiesta entera se convirtió en caos. Pero lo más aterrador era que mi padre todavía no había terminado. Y la expresión que vi en su rostro mientras intentaba incorporarme me hizo comprender que lo peor aún estaba por llegar. Mi padre estaba fuera de control. Completamente fuera de control. La rabia se había apoderado de él. Pero no era solamente enojo. Era miedo. Un miedo desesperado. El miedo de alguien que sabe que está a punto de perderlo todo. El miedo de alguien que acaba de ser descubierto frente a decenas de personas. Durante años había manipulado. Había mentido. Había controlado la situación. Pero ahora todo se estaba derrumbando. Las máscaras estaban cayendo. Los secretos estaban saliendo a la luz. Y él no podía soportarlo. Desde el suelo lo vi sujetar la muleta que me había arrancado. Su pecho subía y bajaba violentamente. Sus ojos parecían los de un extraño. Ya no veía a mi padre. No veía al hombre que me había criado. No veía a la persona que alguna vez me enseñó a andar en bicicleta. Frente a mí había alguien consumido por la furia. Alguien dispuesto a cualquier cosa para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Siempre lo arruinas todo. Rugió con una voz tan fuerte que resonó por todo el patio. Varias personas gritaron. Algunos invitados comenzaron a correr hacia nosotros. Pero nadie llegó a tiempo. Todo ocurrió demasiado rápido. Vi cómo levantaba la pesada muleta de aluminio. Muy arriba. Como si fuera un bate. Como si estuviera a punto de golpear una pelota. Durante una fracción de segundo el tiempo pareció detenerse. Recuerdo los rostros horrorizados de los invitados. Recuerdo a los niños llorando. Recuerdo a mi madre gritando algo. Recuerdo a Austin dando un paso hacia atrás. Y entonces, la muleta descendió. Con toda su fuerza. Directamente hacia mí. El impacto fue brutal. Sentí una explosión de dolor imposible de describir. Una luz blanca llenó mi visión. Tan intensa que parecía haber borrado el mundo entero. Durante un instante no vi nada.
Absolutamente nada. Solo blanco. Después llegó el dolor. Un dolor abrasador. Terrible. Como fuego atravesando mi cabeza. Como si todo mi cráneo estuviera explotando. Un grito escapó de mi garganta. Y luego sentí algo caliente deslizándose por mi rostro. Sangre. Mucha sangre. Podía sentirla correr por mi frente. Por mi mejilla. Por mi cuello. Goteando sobre la madera de la terraza. Todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso. Las voces sonaban lejanas. Distorsionadas. Como si estuvieran ocurriendo bajo el agua. Pero incluso en medio de aquella confusión logré distinguir una figura avanzando entre la multitud. Era Vanessa. Mi prima. La única persona de mi familia que jamás había tratado de aprovecharse de mí. La única que siempre había sido sincera. La vi abrirse paso entre la gente. Empujando a quienes estaban frente a ella. Ignorando los gritos. Ignorando el caos. Corrió directamente hacia mí. Su rostro estaba lleno de horror. Y también de furia. Sacó su teléfono. Lo levantó. Y señaló directamente a mi padre. Te estoy llamando al 911. Su voz retumbó por todo el jardín. Roger acaba de atacarla. Los invitados quedaron paralizados. Aléjate de ella. Que estás loco. No la toques. La situación se volvió completamente caótica. Algunas personas comenzaron a llorar. Otras gritaban. Varios invitados intentaban ayudar. Otros simplemente observaban en shock. El cumpleaños había desaparecido. La celebración había desaparecido. Todo se había convertido en una pesadilla. Yo permanecía tendida sobre la madera. Sintiendo como la sangre seguía cayendo. Mi visión comenzaba a cerrarse. Como si estuviera observando el mundo a través de un túnel cada vez más pequeño. Las voces se alejaban. Los sonidos se mezclaban. El dolor iba y venía. No sabía cuánto tiempo estaba pasando. Segundos. Minutos. Era imposible saberlo. Recuerdo escuchar a Vanessa hablando con el operador de emergencias. Su voz sonaba desesperada. Aterrada. Intentando explicar lo que había ocurrido. Y después. Escuché algo más. Sirenas. A lo lejos. Cada vez más cerca. Cada vez más fuertes. Más intensas. Más urgentes. Los sonidos comenzaron a acercarse rápidamente. Entonces llegaron. Luces. Muchas luces. Rojas. Azules. Parpadeando por todas partes. Reflejándose en las ventanas de la casa. Reflejándose en los automóviles. Reflejándose sobre los rostros asustados de los invitados. Los vehículos de emergencia invadieron la calle. Patrullas. Paramédicos. Personal de rescate. Todo parecía una escena sacada de una película. Pero era real. Muy real. Alguien gritó. La policía ya llegó. Y en ese momento ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi padre se quebró. Completamente. Hasta entonces había actuado impulsivamente. Movido por la ira. Pero al ver las luces de las patrullas entendió lo que acababa de hacer. Entendió que había testigos. Muchos testigos. Más de 50 personas. Entendió que no podía esconder lo ocurrido. Entendió que no podía inventar una historia. Entendió que las consecuencias finalmente habían llegado. Entró en pánico. Un pánico absoluto. Soltó la muleta. Miró alrededor desesperadamente. Y luego salió corriendo. Corrió hacia la parte trasera del jardín. Atravesó una puerta lateral. Saltó una cerca. Y desapareció entre la zona boscosa cercana al vecindario. Varias personas señalaron en su dirección. Pero él siguió corriendo. Como alguien que intenta escapar de sus propios actos. Mientras tanto,
Los paramédicos llegaron hasta donde yo estaba. Se arrodillaron a mi lado. Comenzaron a trabajar de inmediato. Uno de ellos aplicó presión sobre la herida de mi cabeza. Otro revisó mis signos vitales. Otro estabilizó mi cuello. Escuchaba fragmentos de conversación. Presión arterial. Necesitamos una camilla. Manténganla consciente. ¿Puede escucharme? Intenté responder. Pero apenas podía mover los labios. Todo se sentía lejano. Confuso. Me colocaron un collarín cervical. Después prepararon una camilla rígida. Con mucho cuidado comenzaron a inmovilizarme. Y mientras lo hacían, reuní las pocas fuerzas que me quedaban para abrir los ojos. Necesitaba ver una última cosa. Necesitaba mirar a mi familia. Y cuando lo hice, vi algo que jamás olvidaré. El karma. Puro y simple. La música infantil seguía sonando. Todavía se escuchaban las canciones de superhéroes. Como una burla cruel. Como una ironía perfecta. Pero ahora nadie celebraba. Nadie sonreía. Nadie estaba feliz. La fantasía se había roto. Vi a Austin siendo sujetado por dos oficiales. Lo tenían contra un vehículo. Sus brazos estaban inmovilizados detrás de la espalda. Su rostro ya no mostraba arrogancia. Ya no había sonrisas. Ya no había superioridad. Solo miedo. Los oficiales colocaron las esposas. Y el sonido metálico resonó claramente. Clic. Clic. Por primera vez en mucho tiempo, Austin parecía comprender que sus actos tenían consecuencias. Luego vi a mi madre. Lloraba desconsoladamente. Su vestido elegante estaba sucio. Manchado. Desordenado. El maquillaje corría por su rostro. Intentaba explicar. Intentaba justificar. Intentaba negar. Pero nadie la escuchaba. Un oficial permanecía frente a ella. Hablándole con firmeza. Mientras ella sollozaba sin control. Más allá estaba Teresa. Sentada sobre el césped. Abrazando a Liam. Llorando. Gritando. Observando cómo toda la imagen de perfección que había construido para impresionar a sus vecinos se derrumbaba frente a todos. Los invitados observaban. Los vecinos observaban. Los compañeros de trabajo observaban. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. En cuestión de minutos, la fiesta más lujosa del vecindario se había convertido en un desastre público. Las cámaras seguían grabando. Los drones seguían sobrevolando. Pero ahora registraban algo muy diferente. No estaban capturando una celebración. Estaban capturando la caída de una mentira. La caída de una familia construida sobre engaños. La caída de personas que pensaron que podían aprovecharse de alguien indefinidamente sin pagar el precio. Mientras me subían a la ambulancia, sentí que mis ojos comenzaban a cerrarse nuevamente. El cansancio. El dolor. La pérdida de sangre. Todo se acumulaba. Las luces se volvieron borrosas. Las voces comenzaron a desaparecer. Y mientras la ambulancia arrancaba, entendí algo. Aquella noche no era el final de mi historia. Era el principio. Porque me llevaban exactamente al mismo hospital donde todo había comenzado meses atrás. El mismo hospital donde desperté después del accidente. El mismo hospital donde me dijeron que mi vida jamás volvería a ser igual. Y ahora regresaba allí una vez más. Pero esta vez ya no era la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su familia. Esa versión de mí había quedado atrás. Y cuando volviera a abrir los ojos, todo sería diferente. Cuando desperté en el hospital, sentía como si un camión me hubiera pasado por encima. Mi cabeza pesaba toneladas. Cada movimiento provocaba una punzada de dolor. Las luces blancas del techo me obligaban a entrecerrar los ojos. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Ni cómo había llegado ahí. Pero poco a poco los recuerdos comenzaron a regresar. La fiesta. Las acusaciones. La traición.
La caída. La muleta. El golpe. Y finalmente, mi padre. Mi propio padre golpeándome frente a decenas de personas. Instintivamente llevé una mano hacia mi cabeza. Sentí una gruesa venda rodeando parte de mi cráneo. Una enfermera notó que había despertado y se acercó inmediatamente. Me explicó que había sufrido una conmoción cerebral severa. El impacto había sido muy peligroso. Además, la herida en mi cabeza había sido profunda. Los médicos tuvieron que colocar 14 puntos de sutura para cerrarla. 14. Cuando escuché la cifra me quedé en silencio. Era difícil procesar todo lo que había ocurrido. Pero mientras yo permanecía en aquella cama recuperándome, el mundo afuera no se detuvo. De hecho, las cosas comenzaron a moverse más rápido que nunca. La agresión había ocurrido frente a más de 50 testigos. Había videos, fotografías, declaraciones, registros bancarios, transferencias, firmas falsificadas, correos electrónicos, mensajes. La evidencia era abrumadora. Nadie podía negar lo ocurrido. Nadie podía ocultarlo. Nadie podía inventar excusas. Los investigadores prácticamente tenían el caso resuelto desde el primer día. Apenas unas horas después, las autoridades comenzaron a actuar. Los movimientos financieros fueron revisados. Las cuentas fueron analizadas. Los documentos fueron examinados. Y muy pronto descubrieron exactamente lo que yo ya sabía. Habían robado mi dinero. Habían utilizado mi identidad. Habían falsificado documentos. Y habían gastado fondos destinados a una cirugía médica indispensable. La situación era tan grave que un juez emitió medidas urgentes casi de inmediato. Las cuentas bancarias de Austin y Roger fueron congeladas. Nadie podía mover dinero. Nadie podía ocultar activos. Nadie podía escapar financieramente. La investigación avanzaba demasiado rápido. Poco después, las autoridades también bloquearon la compra del automóvil deportivo. El pago inicial fue cancelado. Los fondos restantes fueron recuperados. Y gran parte del dinero robado fue retenido como restitución legal. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza. Porque ahora sí tenía una posibilidad real de recuperar mi futuro. 2 semanas después llegó el momento que llevaba meses esperando. El dinero necesario finalmente estaba protegido. La autorización médica estaba lista. Los especialistas habían revisado todos mis estudios. Y una mañana muy temprano me llevaron nuevamente al quirófano. Recuerdo sentir nervios. Muchos nervios. Aquella cirugía significaba todo para mí. Era mi oportunidad de volver a caminar correctamente. Mi oportunidad de recuperar independencia. Mi oportunidad de recuperar mi vida. Mientras me llevaban por los pasillos del hospital, observé las luces del techo pasar una tras otra. Y por primera vez en muchos meses me permití creer que las cosas podían mejorar. La operación duró aproximadamente 5 horas. 5 largas horas. 5 horas durante las cuales un equipo completo de especialistas trabajó para reconstruir el daño que el accidente había dejado. Cuando desperté, el cirujano estaba sonriendo. Y esa sonrisa me dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. La cirugía había sido un éxito. Un éxito completo. Los médicos lograron corregir la alineación de mi cadera. Eliminaron tejido cicatricial que estaba limitando mi movilidad. Reforzaron las estructuras dañadas. Y me dieron algo que durante mucho tiempo pensé que había perdido. Una oportunidad real. Una verdadera oportunidad de volver a caminar normalmente. Lloré. No de tristeza. No de miedo. Lloré de alivio. Porque por primera vez desde el accidente sentí que mi vida podía seguir adelante. Sin embargo, la batalla legal apenas comenzaba. Y fue una batalla brutal. Durante meses hubo audiencias. Investigaciones. Declaraciones. Revisiones financieras. Interrogatorios. Documentos.
montañas de documentos. Pero yo ya no era la misma persona. Ya no era la mujer que permitía que la manipularan. Ya no era la hija que sacrificaba todo para mantener contentos a los demás. Ya no era la hermana que siempre perdonaba. Me mantuve firme. Fría. Decidida. Y completamente enfocada. Mientras tanto, comenzaron a llegar cartas. Muchas cartas. Cartas enviadas desde la cárcel. Cartas escritas por mi madre. Cartas escritas por Austin. Llenas de excusas. Llenas de lágrimas. Llenas de súplicas. Me decían que la familia debía permanecer unida. Que estaba destruyendo sus vidas. Que los estaba castigando demasiado. Que debía retirar los cargos. Que una hija no debía hacer eso. Que una hermana no debía hacer eso. Pero había algo que ellos seguían sin entender. Yo no los había llevado a esa situación. Ellos lo hicieron. Ellos eligieron robar. Ellos eligieron mentir. Ellos eligieron falsificar documentos. Ellos eligieron aprovecharse de mí. Y ellos eligieron atacar violentamente a una persona vulnerable. Cada carta que recibía terminaba exactamente igual. La entregaba a los fiscales. Sin leerla 2 veces. Sin responder. Sin discutir. Sin sentir culpa. Porque la culpa les pertenecía a ellos. No a mí. Mientras tanto, mi padre seguía prófugo. Había desaparecido después del ataque. Intentó esconderse. Intentó escapar. Intentó evitar las consecuencias. Pero nadie puede huir para siempre. 3 semanas después fue localizado. Se escondía en un motel barato y deteriorado cerca de la frontera estatal. Lejos de la imagen orgullosa y respetable que tanto había intentado proyectar durante años. Cuando finalmente fue arrestado, ya no parecía el hombre arrogante que me había golpeado. Parecía alguien derrotado. Alguien consumido por sus propias decisiones. Los meses siguieron avanzando. Y finalmente llegó el día de la sentencia. El día que todos estaban esperando. La sala estaba llena. Abogados. Funcionarios. Periodistas locales. Familiares. Curiosos. Todos querían conocer el resultado. Y cuando el juez comenzó a hablar, quedó claro que no habría compasión. La evidencia era demasiado fuerte. Los delitos demasiado graves. Las consecuencias demasiado serias. Mi padre recibió una condena severa por la agresión. Especialmente porque el ataque había sido cometido contra una persona que utilizaba asistencia para caminar. Las sentencias relacionadas con el fraude financiero también fueron contundentes. Las autoridades consideraron que el abuso de confianza había sido extremo. Las consecuencias alcanzaron a todos los involucrados. Y poco a poco, la vida que habían construido sobre mentiras comenzó a derrumbarse. Las deudas aparecieron. Los bienes fueron vendidos. Las apariencias desaparecieron. La reputación que tanto habían protegido quedó destruida. Todo aquello por lo que sacrificaron a su propia familia terminó desapareciendo. Y mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, yo comencé a reconstruir mi vida. Recuperé mi computadora. Protegí mis cuentas. Actualicé toda mi seguridad digital. Cambié contraseñas. Agregué sistemas biométricos avanzados. Revisé cada detalle financiero. Y después hice algo que llevaba mucho tiempo soñando. Me fui. Para siempre. Abandoné aquella casa tóxica. Abandoné los recuerdos. Abandoné las mentiras. Abandoné el dolor. Encontré un hermoso departamento en el centro de la ciudad. Un lugar lleno de luz. Con enormes ventanas. Con vistas impresionantes. Un lugar que por primera vez sentía verdaderamente mío. Pero la mejor parte aún estaba por llegar. Porque la recuperación física fue larga. Muy larga. Meses de terapia. Meses de ejercicios. Meses de dolor. Meses de esfuerzo. Algunas sesiones terminaban con lágrimas.
otras con frustración. Pero nunca dejé de intentarlo. Y fue durante ese proceso que conocí a Caleb. Desde el primer día hubo algo diferente en él. No me veía con lástima. No me trataba como una víctima. No me veía como alguien rota. Veía mi fuerza. Veía mi determinación. Veía a la mujer que seguía luchando incluso después de todo lo que había vivido. Poco a poco nos hicimos cercanos. Y mientras trabajaba para recuperar la fuerza de mi pierna, él estuvo ahí. Animándome. Apoyándome. Celebrando cada avance. Especialmente el día que di mis primeros pasos completamente sola. Sin bastón. Sin ayuda. Sin miedo. Aquel día lloramos los dos. Porque ambos sabíamos lo mucho que significaba. Y ayer ocurrió algo que jamás imaginé cuando estaba tirada en aquella terraza cubierta de sangre. Caleb y yo caminamos juntos por el parque. Tomados de la mano. Sin muletas. Sin bastón. Sin asistencia. Simplemente caminando. Paso tras paso. Con total libertad. Mientras recorríamos los senderos bajo el sol, hablábamos sobre nuestro futuro. Sobre nuestros sueños. Sobre nuestra próxima boda. Y en un momento me detuve. Observé el cielo. Respiré profundamente. Y comprendí algo. Perdí una familia tóxica. Pero encontré algo mucho más importante. Me encontré a mí misma. Descubrí mi valor. Descubrí mi fuerza. Descubrí que nadie tiene derecho a decidir cuánto valgo. Y mientras caminaba bajo aquella cálida luz del sol, completamente libre, completamente independiente y verdaderamente amada, entendí que finalmente había recuperado mi vida. Porque a veces la justicia no consiste únicamente en castigar a quienes te hicieron daño. A veces la verdadera justicia consiste en sanar. Seguir adelante. Y construir una vida tan feliz que el pasado ya no tenga poder sobre ti. Y ese día, caminando sobre mis propios pies, entendí una lección que jamás olvidaré. Nadie va a luchar por tu vida con más fuerza que tú mismo. Y cuando finalmente encuentras el valor para defenderte, todo puede cambiar.